Tipos de apostasía en el evangelio de hoy. Y cuando hablamos de apostasía, tendríamos que necesariamente remontarnos a las palabras del apóstol Pablo en su carta a Timoteo en el capítulo 4, verso 1, cuando le dijo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tal como lo dijo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, y el mismo apóstol Pablo en sus epístolas, la iglesia de Jesucristo hoy está siendo zarandeada como el trigo con una desviación de la pureza del Evangelio. En esta ocasión nosotros pretendemos enfocarnos en abordar algunos de los tipos de apostasía que podríamos calificar como madre de las demás apostasías dentro de la iglesia de nuestro tiempo. Y hacemos referencia, número uno, al rechazo que hay hoy a la corrección, al llamado al arrepentimiento y a la santidad. También nos referimos a los errores intencionados que hay hoy por desvirtuar las sagradas escrituras, el peligro de los judaizantes modernos, la influencia que ha ejercido en la iglesia de hoy las filosofías y las ideas pragmáticas dentro del evangelio. Queremos en esta ocasión orientar al pueblo de Dios, el Seminario Teológico Scanla, orientar al pueblo de Dios y motivarle a que se mantenga ese celo doctrinal y esa defensa aguerrida por la verdad revelada en la palabra de Dios, para que no nos dejemos que las corrientes modernistas desacrediten esta verdad de la palabra de Dios, ya que los modernistas buscan llevarnos sin darnos cuenta a la apostasía de los últimos tiempos. La palabra apostasía, palabra esta que viene del griego a través de los términos apo, que significa fuera de, y estasis, que quiere decir colocarse. Apostasía es colocarse fuera, es estar en una idea, es estar en una doctrina, es estar en una creencia y luego salirse de ella y colocarse fuera. Literalmente, el término apostasía denota la idea de apartarse o excluirse de algo en lo que se estuvo involucrado alguna vez. En términos escriturales, la apostasía no es más que el abandono de la fe en Jesucristo. Y en términos prácticos, el apóstata reniega contra la doctrina fundamental. Que se escuche bien, el apóstata reniega contra la doctrina fundamental que hemos recibido. Y dentro de ellas o entre ellas debemos citar el creer en Jesús y en su sacrificio en la cruz del Calvario, creer en su sacrificio vicario, en su sacrificio perfecto y suficiente. Es parte de la desviación doctrinal de estos tiempos. El abandono de la fe por parte del apóstata implica no solo desconocer a Cristo, sino que a través de esto desconoce las enseñanzas de Cristo, desconoce sus mandamientos, desconoce sus consejos y a decir, va en contra totalmente el apóstata de la palabra de Dios. Y eso lo estamos viendo hoy, cómo se ha echado a un lado la Biblia. La Biblia dice, pero la Biblia es la que debe gobernar nuestras acciones. La Biblia es la que debe gobernar nuestras actitudes. La Biblia es la que debe gobernar nuestro pensamiento y nuestro andar. En un sentido netamente religioso, se considera apostasía el abandono de una doctrina religiosa en particular,
generalmente para seguir una enseñanza contraria. Basados en esto, ¿cuántos apóstatas tenemos hoy? ¿Cuántos han abandonado la doctrina cristiana para seguir una nueva corriente, una nueva ideología, una nueva enseñanza? Han negado la fe, han negado el sistema de creencia cristiana que ha gobernado a la iglesia por muchos siglos para seguir una revelación diferente. Rechazo a la corrección, al llamado al arrepentimiento y a la santidad. ¿Por qué la gente que acoge el mensaje de la prosperidad rechaza la corrección y el llamado al arrepentimiento y a la santidad? Pues precisamente por sus estilos de vida. Las predicaciones de prosperidad van acorde con sus estilos de vida exitosos. Se amontonan alrededor de aquellos maestros porque quieren sentirse cómodos en su mundo de materialismo. ¿Por qué la gente acoge el mensaje de la prosperidad y rechaza la corrección y los llamados al arrepentimiento y la santidad? O porque no están dispuestos a dejar nada o a sacrificarse u oír de cruces y pérdidas. Ellos solos están en comprar, adquirir y disfrutar sus bienes. Se rehúsan a poner atención a las advertencias proféticas de que la fiesta un día se le va a acabar. Las fiestas, las iglesias de fiesta y de celebraciones apóstatas no quieren saber nada de las visiones y las profecías de los hombres justos. Sí, buscan profetas que le profeticen conforme a lo que ellos desean oír. Ellos no quieren un mensaje que les moleste o les perturbe su mundo de éxito. Rechazan cualquier clase de corrección. Bajo la bandera del amor todo es tolerado, pero eso no es amor. Cuando a ti lo malo se te tolera y lo malo traerá consecuencia, no es una expresión de amor, es una expresión de rechazo. Van detrás, los apóstatas van detrás del entretenimiento. Por millares van a los conciertos, a las obras teatrales y a las reuniones sociales. Ridiculizan a los profetas, se burlan de lo que ellos llaman predicadores del día del juicio. Viven ilusiones. No quieren a un predicador o un evangelista que le hable la verdad cruda o que saque la espada o el látigo del Señor, calificando de mensajes duros, calificando de mensajes que son de aborrecimiento, mensaje de hostilidad, aquellos mensajes que tienen que ver con la corrección y con el llamado al arrepentimiento al pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios hoy está desviado doctrinalmente. El pueblo de Dios ha perdido la perspectiva, ha perdido el norte, la orientación de hacia dónde queremos ir. Piden que se les predique cosas suaves, que se les predique bendiciones, que se les haga sentir bien. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Rechazan especialmente el mensaje de santidad y el mensaje de separación del mundo. Recae sobre ellos las palabras dadas por Isaías tocante al pueblo de Israel. ¿Cuáles son esas palabras dadas por Isaías? Isaías capítulo 30, versículo 11. Dejad el camino, apartaos de esa senda, haced apartar de nosotros la presencia del Santo de Israel, o la presencia al Santo de Israel. Entonces, están haciendo apartar del camino a mucha gente, aunque aparentemente están en el camino. Las iglesias apóstatas de hoy, y debemos distinguirla, debemos estar claro de cuáles son para que no caigamos en el gancho o no caigamos en la trampa de ella. Las iglesias apóstatas hoy marginan, señalan
acusan de llevar tristeza y confusión a muchos predicadores que predican santidad, que predican juicio y predican arrepentimiento. Entonces, si no se predica la santidad, si no se le advierte al mundo y a muchos creyentes acerca del juicio de Dios y se le habla del arrepentimiento, esto no es el evangelio. El primer tema de predicación, tanto de Juan el Bautista como de Jesús, cuando empezaron a promover el reino, el tema fue el arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del arrepentimiento es el primer mensaje para aquellos que queremos ganar para el reino. Los errores intencionados de desvirtuar la palabra de Dios hoy, la Biblia, es parte de la apostasía en estos tiempos. Cuánta tristeza nos causa decir que en la actualidad hay versiones de la Biblia que no solamente contienen errores, sino horrores intencionados para desvirtuar la palabra de Dios. Organizaciones que están encargadas de promover las Sagradas Escrituras son ellas mismas que nos están llevando a unos tiempos de confusión escritural, ya que con tantas versiones que tenemos hoy y corrientes liberales, muchos creyentes llegará un momento y hay hoy parte de eso, muchos creyentes no sabrán qué creer o en dónde fundamentar su fe cristiana debido a los trastoques que está sufriendo el texto sagrado, porque quienes están encargados de promover las Sagradas Escrituras no le están haciendo un servicio eficiente, más bien un servicio flaco y que deja que desear a esa noble labor de traducir las Escrituras, de editar las Escrituras y llevarla a aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Tristemente hoy la Biblia no se está promoviendo como una verdad fundamental al servicio de las necesidades de los seres humanos para mostrarle el camino de salvación por la senda de la santidad. Más bien, la Biblia hoy se está promoviendo como un libro con el cual se trata de hacer negocio, buscando formas diversas para atrapar a la gente con un mensaje suavizado y lleno de una oferta barata. Oh, terrible esta situación. Debido a lo anterior o a lo que acabé de decir, hoy proliferan muchas versiones de la Biblia diluidas, versiones de la Biblia suavizadas, atenuadas, aguadas, mutiladas, con notas y estudios añadidos al pie de la página que obedecen a los gustos de los consumidores. Cuidado con la confusión doctrinal de hoy. En los tiempos pasados, aquellos grupos que no querían aceptar ciertas doctrinas o normas de la Biblia, sencillamente omitían sus enseñanzas. ¿Qué hacen hoy? En vez de omitirla, pues hoy mandan a fabricar Biblias al gusto de los clientes para que esas Biblias digan los que esos grupos o lo que esos grupos quieren oír. Cuando una denominación desea proclamar una doctrina, solo se ponen de acuerdo con la sociedad bíblica X para eliminar los textos que contradicen esa doctrina y en su lugar añadir una nota que diga no están en los originales antiguos. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Tan sencillo como eso lo resuelve. Decir al pie de la página que no están en los originales antiguos. Y preguntamos, ¿cuáles originales? Un ejemplo de esto, podemos poner varios ejemplos de esto, como es el caso de la versión Dios llega al hombre, la versión popular publicada en 1966, la nueva versión internacional. En alguna de estas Biblias o en estas Biblias se cuestionan algunos fundamentos de la teología bíblica cristiana, entre los cuales están la inerrancia y la infalibilidad y verdad literal de la Biblia en cada detalle.
Se cuestiona en muchas de esas Biblias la concepción virginal y la completa deidad de Jesucristo. Se cuestionan en esas Biblias la resurrección física de Cristo y la resurrección de todos los muertos. Se cuestionan en esas Biblias el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. Se cuestiona la segunda venida de Cristo de forma corporal. Todo esto, hermano, es parte de la apostasía que está viviendo la iglesia de hoy, acerca de las cuales advertimos al pueblo de Dios. Iglesia despierta, iglesia despierta, es tiempo de arreglar tu lámpara porque por ahí viene el esposo. Oh, vamos a seguir siendo fieles administradores, precursores y maestros de la santa y sagrada palabra de Dios. Apego total a la sana doctrina. Cuidado, el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a mantenernos firmes en la fe, firmes en lo que hemos creído. Vamos a seguir lo que son las 4 prioridades de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos aparece esto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la comunión con unos con otros y perseveraban en las oraciones. Esta es característica de una iglesia sana: perseverar en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, perseverar en la sana palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo de Dios siga iluminando tu vida y no te olvides de darle me gusta a este video. Si no te has suscrito, suscríbete para que este mensaje no se detenga, llegue a más oídos, llegue a más corazones. El pueblo de Dios recibe estas palabras, a ver si cambiamos este lóbrego panorama que vive la iglesia de Jesucristo. Dale me gusta, compártelo y suscríbete si no lo ha hecho. Muchísimas gracias y hasta una próxima entrega de este su seminario teológico ScanLab.